¿Qué tal amigos? Muy buen día, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro video más de Reflexiones Modernas. Les pido disculpas, no siempre tengo la oportunidad de hacer los videos, ya que esta es mi temporada fuerte de trabajo, más o menos estas fechas. Es cuando más se me junta el trabajo y me resulta más difícil darme un tiempo de hacer un video. Los videos los hago nada más, como dicen, por amor al arte, como un hobby. No me producen aún como para vivir de eso, ¿no? Entonces, debido a que tengo que trabajar, pues es que me tardo un poquito más en hacer videos, ¿no? En esta ocasión el video que me gustaría compartirles se titula "Ninguno de los argumentos teístas demuestran la existencia del Dios cristiano". Mi intención con este video no es debatir si los argumentos teístas son verdaderos o no, si tienen la suficiente información como para que sean reales o no sean reales. Sin embargo, la intención del video no es decir o tratar de afirmar o refutar la veracidad de ellos. Vamos a decir que los argumentos teístas fueran ciertos, o sea, estuvieran acertados o fueran comprobables. Aún así, eso no demostraría la existencia del Dios cristiano, ya que cualquier persona que crea en algún Dios creador, como existen muchas religiones, muchas creencias, muchas culturas antiguas, etcétera, que creen en un Dios creador, como, no sé, como Alá o como Ra en los egipcios, como Ahura Mazda en el mazdeísmo, como el dios El de los cananeos y así, etcétera. Muchas de las culturas, muchas de las creencias a lo largo de la historia de la humanidad, pues han tenido una deidad creadora, ¿no? Entonces, cualquiera de los argumentos teístas podrían ser utilizados para la existencia de algunas de esas deidades, ¿no? Es decir, si alguno de los argumentos teístas fueran verdaderos o comprobables o acertados, digamos, eso no demostraría que Dios creó el mundo o el Dios cristiano creó la existencia en 6 días, ¿no? O al menos el planeta en 6 días. No demostrarían que el pecado es algo real, ¿no? O la historia de la redención, no, eso no demuestra tal vez que Jesús va a regresar o que realmente es cierto que murió por nuestros pecados y que tenemos ahora que entregar a nuestra vida y etcétera, ¿no? Digamos que los argumentos teístas defienden que existe algo que creó las cosas, ¿no? Y que ese algo tiene inteligencia. Y básicamente lo podemos resumir a eso. Pero de que eso sea el Dios cristiano es un salto muy, muy grande que los creyentes dan para intentar demostrar la existencia de su Dios. Entonces, en este video te voy a platicar de los 5 principales, o los que yo considero que son los 5 principales, aunque existen más, de los argumentos teístas, y voy a platicarte mi opinión de ellos. No va a ser un video muy profundo al respecto, van a ser simplemente el toque superficial de ellos, solamente casi mencionarlo solamente. Veremos a dónde nos lleva. Te invito a que te quedes al video. El argumento número 1 de la lista de este video es el argumento ontológico, expuesto por San Anselmo, que vivió entre el 1033 y el 1109, arzobispo de Canterbury. Y básicamente lo que este argumento menciona, porque existen varias interpretaciones de él, así es que yo te voy a decir muy rápidamente la mía. Podría estar equivocado, pero Dios existe en nuestra mente, en nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos pueden crear este Dios. Entonces eso es una evidencia de que Él existe realmente. Pero me parece algo ilógico, ¿no? Porque, o sea, darle un brinco desde que mi imaginación, mi mente, lo que está en mí sea una evidencia de que existe en la realidad, pues es un salto muy grande, ¿no? O sea, no porque exista en mi mente o porque yo lo puedo imaginar o lo puedo crear en mi mente, eso no quiere decir que exista, que en realidad muchos creyentes dicen eso, ¿no? Es que yo lo creo, yo lo siento, es que aquí está en mi corazón y yo lo amo y tienen esta idea dentro de su cabeza y dentro de su ser, pero eso en sí no demuestra que exista, ¿no? Es como cuando me platico con algunos creyentes y que me dicen, no, pues todas esas cosas que me dices no mueven mi fe. Digo, el hecho de que tengas fe no es una evidencia de que lo que tú creas es real. No, o sea, hay mucha gente que cree en diferentes cosas y lo creen con todo su corazón. Muchos creen en un Dios, muchos creen en otro Dios, muchos creen en la Virgencita, muchos creen en el Santo Niño de Atocha, muchos creen en Buda, muchos creen al otro lado del mundo, creen en muchos dioses. Y el hecho de que la gente lo crea y lo pueda tener en su mente y en su corazón no es una evidencia en sí de que exista. Entonces, para mí este argumento me parece que es dar un brinco muy alto de la mente a la realidad y para mí no es uno de los argumentos más sólidos como para comprobar que el Dios que nos enseñaron a creer exista. El argumento número 2 de este video sería el argumento del diseño inteligente. Podemos mirar
este universo lleno de tantas cosas tan complejas, como que hay diseño presente, como que hay algo que indica que alguien dijo, no, pues esto tiene que estar aquí y esto tiene que estar acá para que pueda existir esto otro, ¿no? Como que si alguien hubiera acomodado las cosas desde una manera equilibrada, ¿no? Que indica que algo estuvo presente antes de que existiera y lo creó con un propósito, con un diseño, con una capacidad intelectual y lo diseñó de tal manera que las cosas se vieran de la forma en la que esta inteligencia quisiera. Una de las cosas que los que defienden este argumento es el flagelo bacteriano, que es algo muy complejo, es algo que está, digamos que su complejidad es tan grande que es casi imposible pensar que sea de la nada, ¿no? Que no haya sido algo lo que lo haya creado. Considero que es algo aceptable, ¿no? Si nos ponemos a profundizar en el universo, o al menos en lo que el ser humano cree que conoce del universo hasta el momento, pues existen cosas que nos indican que no necesariamente es así, porque la vida existe en los lugares donde las condiciones de vida se pueden dar. Por ejemplo, según lo que nos dice la NASA y todo eso, yo sé que mucha gente no cree que existan planetas y el espacio exterior y el universo. Mucha gente cree que la Tierra es plana y que todo eso es un engaño, ¿no? Para las personas que sí creen que existe el universo y todo lo que indican la astronomía y todo eso, en los planetas donde hay vida es donde se permite la vida, ¿no? Vamos a decir, existen otros lugares en el universo donde esto no puede ser posible, o porque está muy frío, o porque está muy caliente, o porque está muy tóxico, o porque hay mucha radiación, etc. Simplemente si existimos es porque en este preciso punto del universo, dadas las condiciones, pues se permite la vida. Ahora, yo tengo mi teoría acerca de cómo el ser humano existió, ¿no? Yo no creo en la evolución y sin embargo no creo tampoco en el cristianismo. O sea, no creo en esta historia de que Dios creó todo en 7 días. Yo creo que sí hubo una inteligencia que nos creó, sin embargo no creo que esa inteligencia que nos creó sea el Dios cristiano que la Biblia menciona, ¿no? Yo sí creo que una inteligencia que nos colocó aquí en este planeta, porque yo veo que nosotros naturalmente no pertenecemos a este planeta. ¿Por qué es eso? Nosotros o nuestra presencia en este planeta afecta al planeta. Es decir, para nuestra supervivencia, para nuestro desarrollo, nosotros tenemos que utilizar los recursos del planeta y gastarlos y usarlos y dañar al planeta. Es como la teoría esta que dicen de que somos como una especie de plaga en el planeta. Y si lo ves, es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros afectamos la naturaleza del planeta, nosotros alteramos los ecosistemas. Nosotros no somos parte de un ecosistema. Cuando nosotros llegamos a un ecosistema, alteramos el orden del ecosistema para poder sobrevivir, para poder utilizar los recursos existentes en este ecosistema para poder protegernos, para poder crear nuestras viviendas, para poder crear calor, para poder crear energía, etc. Si el ser humano desaparece del planeta, el planeta puede tener un equilibrio con los animales, con la vegetación, con el clima, todo, y hay un equilibrio. Llega el ser humano, altera este equilibrio. Nuestro cuerpo no puede estar afuera en el sol. Naturalmente el planeta es hostil hacia nosotros. O sea, nosotros tenemos que desarrollar la manera de protegernos del planeta. Por ejemplo, tengo una familiar que vive en una parte en Missouri y dice que ahí, en medio del bosque en donde están las viviendas, llega un punto en el año que se desarrollan muchas garrapatas y que ellos literalmente no pueden salir porque nada más es cuestión de ir ahí hacia al patio y regresan llenos. Entonces tienen que cubrirse para poder salir al carro e irse, tienen que protegerse para poder, digamos, existir ahí. No, o sea, naturalmente ese entorno no es para que exista un ser humano ahí. Existen diferentes, vamos a decir, como tipo de humanos, pero anteriores a nosotros, como los neandertales, como los Homo floresiensis, como los Homo heidelbergensis, Homo antecessor, Homo erectus, Homo ergaster, Homo habilis y Homo rudolfensis. Es decir, como veo la cosa, es que algo estaba ensayando, ¿no? Algo estaba tratando de crear un ser y experimentando con ingeniería genética. Y de alguna forma él desarrolló el primer ser y este ser pues empezó a desarrollarse y todo. Sin embargo, como tenía carencia de inteligencia, que tenía carencia de otras cosas, no logró sobrevivir. Entonces creó otro y así como conforme fue, digamos, mejorando en su experimento, en su creación, en su ingeniería genética,
hasta que llegó al Homo sapiens, que fue capaz de desarrollar lenguaje, que fue capaz de desarrollar pensamiento inteligente, que fue capaz de desarrollar conciencia de sí mismo, etc. Entonces ese fue el que sobrevivió. Los demás, por sus carencias, no lograron sobrevivir. Entonces de ahí se tomó la teoría de que fue evolucionando. Sin embargo, los aminoácidos en el ser humano no permitirían la evolución. Entonces yo creo que sí fuimos creados nosotros los seres humanos, sin embargo, quien nos creó no es un ser todopoderoso, omnipotente y como lo describe la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no somos perfectos, o sea, tenemos carencias, tenemos enfermedades, tenemos deficiencias en nuestro cuerpo, o sea, envejecemos simplemente porque tenemos que envejecer. Podemos notar simplemente que nuestro diseño, aunque es muy complicado, muy complejo, no es perfecto. Entonces, ¿por qué un ser perfecto crearía algo imperfecto, no? No, que para probarnos, que para después ir al cielo, y por qué no nos puso directamente allá, y porque si el cielo sabe todo, ya sabría quién se iba a salvar y quién no. Entonces, ¿cuál es el punto? Nada más que crea a los que sí se van a salvar, porque ya sabe y que quiénes van a ser. Y se evita el sufrimiento del ser humano, ¿no? O al menos de los que se van a perder, pues se evita ese sufrimiento y nada más crea directamente los únicos que sí se van a salvar. Es decir, podemos pensar mil y unas cosas que pueden contradecir esta historia del Dios cristiano, ¿no? Pero volviendo a el argumento del diseño inteligente, existen demasiadas cosas de la forma en la cual pudiéramos nosotros llegar a existencia sin la necesidad de que este ser que los cristianos creen exista. Y tal vez alguien más de otros puntos del universo nos pusieron aquí, o como muchas historias, ¿no? De las películas, ¿no? Que hubo seres humanos que perecieron y enviaron a lo mejor una pareja aquí para que aquí empezara de nuevo. El fin no lo podemos saber, pero si existen seres humanos que creen que un ser perfecto que diseñó esta realidad, me suena muchísimo más coherente o factible que exista un pasado de nosotros en otro lugar que desconocemos y que fuimos colocados aquí y cuando naturalmente no pertenecemos aquí. O sea, es simplemente teoría, es simplemente pensar, ¿no? No podemos ponernos a asegurar nada como si no hubiera la cabida del error, ¿no? Simplemente son ideas, ¿no? Y es precisamente el error que cometen los religiosos, que sus creencias fantasiosas y sus rollos fumados los dan como la verdad absoluta. Y bueno, pasamos al siguiente argumento, el argumento moral. Es decir, el argumento moral básicamente lo que dice es que si no existiera Dios, no hubiera una marca entre lo que sería correcto o lo que sería incorrecto, o lo que sería el bien o lo que sería el mal. O sea, como que sin Dios todo es permitido. Y eso traería caos y eso traería un desastre, ¿no? Porque pues Dios es quien marca, no, eso es pecado, eso está mal y eso está bien. Sin embargo, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque creo que tenemos la suficiente inteligencia, o hemos desarrollado la suficiente inteligencia como para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. No necesito un libro sagrado ni una religión que me esté dando de topes en la cabeza para entender. Todo en la vida tiene consecuencias, que si yo hago algo, ese algo me va a traer buenas o malas consecuencias y según lo que yo vaya experimentando en mi vida, pues entonces voy a tener, no, pues mejor no hago esto porque esto me trae malas consecuencias. Mejor voy a hacer esto porque esto es mejor para mí. Y de esa manera ir desarrollando, digamos, la moral como producto del error, como producto del entender. Entonces, si en nuestro pasado los seres humanos a base del error y a base de experimentar llegaron a la conclusión de que estas reglas son las mejores para vivir de manera más óptima, pues entonces voy a valorar esa información que mis antepasados han logrado, vamos a decir, aprender y aplicarla a mi vida, ¿no? Pero no como una imposición divina, no como un pecado o no pecado, no como que si no hago esto me voy al infierno, simplemente la inteligencia de entender, pues esta es la forma mejor de vivir. Por lo tanto, yo no creo que este argumento moral de que sin Dios no hay una línea que defina lo que está bien y está mal, para mí no es cierto, porque creo que el ser humano desarrolló la inteligencia suficiente para entenderlo. Lo malo es cuando se nos quieren imponer las cosas, cuando ideas o patrones se nos quieren imponer y se le van metiendo esas ideas a la cabeza de los niños desde pequeños, y conforme van creciendo es casi imposible que se les quiten estas ideas, y de esa forma se van desarrollando esto de que yo estoy bien y tú estás mal, arrepiéntete, ¿no? Yo estoy bien y tú estás mal, lo que yo creo es la verdad y lo que tú crees es una tontería. ¿Por qué no respetar que cada quien crea lo que quiera mientras no le haga daño a los demás? Pienso que la mejor forma de encontrar la moral es en mí mismo. Por ejemplo, yo no quiero hacer a los demás, o yo no debo hacer a los demás lo que yo no quiero que los demás me hagan. Y es tan sencillo: si yo quiero que me respeten, yo voy a respetar. Si yo quiero que la gente me aprecie, yo voy a apreciar. Si yo quiero que la gente me ame, yo voy a amar. Si yo quiero que las demás gentes sean honestas conmigo,
y voy a ser honesto con la gente. Es un principio muy sencillo que muchas veces creo que la gente muy fácilmente se olvida por pensar que tienen la razón, no dan a los demás lo que esperan que los demás les den, y es cuando se genera el conflicto. Y bueno, pasemos al argumento 4, el argumento del ajuste fino. Perdón, estaba mirando un video que publicó ahí un familiar que es muy religioso. Si la Tierra se acerca 1 kilómetro hacia el Sol, arderíamos. Si se aleja 1 kilómetro, nos congelaríamos. Cada detalle de la galaxia ha sido perfectamente diseñado. El equilibrio entre materia y antimateria es preciso hasta en una 10.000.000ª parte para poder sostener la vida. La probabilidad de que haya vida en ese ambiente, 1 en 1.000 millones. De que haya vida inteligente, con conciencia que pueda discernir entre el bien y el mal, yo diría que 1 en 1 trillón. Si se toma una proteína, los aminoácidos deben estar perfectamente alineados. Ni siquiera la ciencia moderna puede hacerlo. La probabilidad de que una proteína se forme al azar es de 10 a la 64ª potencia. El ADN humano es tan astronómicamente complejo que ningún cálculo lo habría podido unir de manera tan perfecta. Yo veo a Dios en todas partes. Pero pienso que es como decía hace un momento al principio del video. Si existe vida aquí es porque exactamente en este punto de la distancia del universo, de la distancia del Sol, de diferentes componentes, pues es donde se da la vida, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir cuando nieva, que se cubre todo el piso de blanco, y al siguiente día que sale el sol, se va derritiendo la nieve, pero en algunos puntos donde el sol no pega, pues ahí se conservan puntos con nieve, ¿no? Y a lo mejor pasan 2-3 días y son lugares donde el sol nunca pega ahí, y es ahí donde se conserva la nieve, ¿no? Nadie diseñó que eso pasara, nadie pensó, no, aquí no se va a quitar la nieve. Simplemente que de acuerdo a las condiciones, la nieve se conserva más porque en ese punto, pues no, el sol no entra la misma cantidad de calor que en los demás puntos, ¿no? Si se da que exista la vida aquí, es porque en este punto es donde se permiten las condiciones para que esto exista y se empiece a desarrollar. Existen muchas cosas que indican más azar que orden del universo, de acuerdo a lo que nos han enseñado, ¿no? Como te decía, si fuimos colocados aquí por Dios, porque Él, o sea, si el lugar es tan hostil hacia nosotros, de que nos tenemos que cuidar del sol, tenemos que protegernos del frío, tenemos que matar para comer, tenemos que, si nos cortamos y no nos atendemos adecuadamente, se puede infectar. Es decir, tenemos que estar constantemente protegiéndonos de las inclemencias, del ambiente hostil hacia nosotros. Este lugar donde vivimos, que se llama planeta Tierra, o que así le pusimos, no nos recibe tan gustosamente. Y bueno, el argumento número 5 de este video es el argumento cosmológico Kalam. Básicamente lo que este argumento dice, explicado de una forma muy sencilla, es que como el universo empezó a existir, o sea que el universo tuvo un inicio, y como el universo comenzó a existir, todo lo que tiene un inicio pues tiene una causa, ¿no? Que es el principio de causalidad. Por lo tanto, la causa de este universo pues es Dios, ¿no? O sea, es una forma de... es lo que básicamente, y explicado muy a grandes rasgos, es lo que significa este argumento cosmológico Kalam. Sin embargo, creo que este argumento es muy fácilmente debatible. Número 1, ¿por qué? Que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y de hecho te hablo un poquito más de eso en este video que te voy a dejar aquí. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. ¿Qué quiere decir? Que siempre ha existido, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que el universo siempre ha existido, que no tuvo un inicio. Es decir, no tuvo la necesidad de que algo lo creara porque siempre ha existido. Como dice la navaja de Occam, básicamente los menos elementos que podemos añadir a una explicación pues es lo más acertado a la realidad, ¿no? Es decir, lo más sencillo, generalmente lo más sencillo, lo más simple es lo más acertado a la realidad, o es lo correcto. Los creyentes dicen que existió Dios, y que de Dios, que siempre ha existido, que no tuvo un principio, que nadie lo creó, Él creó al universo. Sin embargo, no creen que el universo existió, que nadie lo creó, que siempre ha existido. Entonces, de esta forma eliminamos el concepto de Dios y hacemos cosas más sencillas. Entonces, yo decía en otro video, lo que la gente actualmente llama Dios o quiere definir como Dios, simplemente es la interpretación que con el tiempo el ser humano le ha dado a la materia y la energía. La materia y la energía es una sola cosa, es una dualidad. Entonces, por ejemplo, la materia y la energía está en todo el universo, está presente en todos lados, o sea, es
Es de lo que se compone generalmente la materia, ¿no? Y la energía. Entonces, por lo tanto, que es omnipresente. Ahí van saliendo las características que las culturas le han dado a las deidades. Omnipresente, ¿no? Entonces, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. El universo siempre ha existido, sin embargo, se ha ido transformando. Con el paso del tiempo se ha ido transformando. Y a esos cambios, pues, se fueron creando cosas, ¿no? Por lo tanto, el producto de estos cambios fue crear cosas que le llamaron creador. Omnipresente, creador. Y como esta creación es tanto el universo todopoderoso, si te fijas, la interpretación que el ser humano le ha dado a la materia energía es lo que han definido como Dios. Sin embargo, al intentar meter a Dios en la ecuación del universo, pues no cabe adentro, entonces lo tienen que poner afuera, o sea, tienen que añadirlo fuera. Dios siempre existió, nadie lo creó, y Él creó el universo. Cuando la forma más sencilla es el universo siempre ha existido, simple y sencillamente que no es la forma en la que está actualmente. Ha ido cambiando con el paso, de llamarlo del tiempo, con el paso de lo que nosotros llamamos tiempo, cambiando hasta el punto en como nosotros lo conocemos ahora o como lo podemos observar ahora. Por lo tanto, el argumento cosmológico se refuta de esa manera. ¿Por qué? Porque el universo siempre ha existido. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, esta es mi opinión, muy rápidamente, muy a grandes rasgos, de los 5 que considero principales argumentos teístas. Y como te digo, aún cuando estos argumentos fueran reales, no comprueban la existencia del Dios cristiano, no comprueban que existe la redención, no comprueban que existió un Génesis, no comprueban que el mundo fue creado en 6 días, no comprueban la existencia de Jesús o que va a regresar o que el Hijo de Dios y todo esto. Simplemente estos argumentos podrían ser utilizados a favor de cualquier deidad creadora en cualquier cultura, en cualquier lugar del mundo. Y aún así se pueden refutar algunos, porque te digo, yo no necesariamente soy ateo en el sentido de que creo firmemente lo que la mayoría de los ateos dicen, que todo fue creado de la nada, ¿no? O sea, yo sí creo que existe algo, como una conciencia. Mucha gente le llama la conciencia universal. Yo sí creo que existe una conciencia presente en la materia, presente en la energía. Sí creo que hay algo que está ahí. ¿Por qué? Porque lo he experimentado. O sea, en mi tiempo de cristiano yo experimenté cosas muy suaves. Ahora, yo sé que ese Dios que nos enseñan a creer en el cristianismo pues no es real. Sin embargo, creo que existe una conciencia en la energía, en la materia, de alguna forma podemos ponernos en contacto. Creo que esa energía puede ser tanto buena como mala dependiendo de la forma en la que nos aproximemos a ella. Como te decía en otros videos, no creo que en el bien y el mal, simplemente son 2 extremos de la realidad. Es la misma realidad, simplemente de un extremo o del otro. Y le decimos bien o mal para intentar definir, ¿no? O de intentar entender mejor la realidad. En ese tiempo que dejé el cristianismo y que intento experimentar el universo, la energía, como te decía, sin el cristianismo, pues me doy cuenta de eso, que sí existe algo con lo que te puedes conectar, sí existe algo que te puede tocar. Y creo que ese algo responde más a los impulsos naturales de nosotros que a la teología o que a la... Por ejemplo, cuando alguien intenta acercarse a esta energía a través de algún personaje, de alguna deidad, lo logra. Por eso es que existen muchas deidades y por eso es que existen muchas gentes que creen en cosas. Hay mucha gente que cree en la Virgencita, muchos que creen en Jesús, muchos que creen en otras deidades, en otros lados del mundo. Y todos te pueden platicar acerca de cosas que sintieron y que experimentaron, que se acercaron a su Dios y que ese Dios los tocó, o que les habló, o que tuvieron alguna experiencia espiritual. Entonces, muchos de los argumentos se pueden, digamos, refutar, y aunque no se pudieran, o sea, no comprueban en ningún momento la existencia del Dios cristiano. Cualquier argumento puede ser aplicable para cualquier deidad creadora de cualquier cultura, de cualquier creencia a lo largo de la historia del ser humano. ¿Okay? Si tú como creyente te aferras mucho a alguno de estos argumentos, te invito a que lo hagas un poquito mejor. Si tú quieres comprobar o quieres hablar de la existencia de la deidad en la que crees, pues ninguno de esos argumentos probarían su existencia realmente. Simplemente que existe algo que creó y que es algo que creó es inteligente. Y ya, nada más. ¿Ok? Cuídate mucho, déjame un comentario. Hasta pronto.